Bien, pues muy buenos días tengan todos ustedes. En primer lugar, el protocolo, ¿verdad?, que hay que seguir. Quiero agradecer pues, al ingeniero Roberto Galván, que ya nos mandó su mensaje, ¿verdad?, rector de esta Universidad Tecnológica de Tecámac, con la apertura de este espacio. Por supuesto, a las autoridades de la universidad, al ingeniero Sergio Aguilar Rosales, que lo platicábamos, ¿verdad? Tengo un hermano también, Sergio, mi apellido Aguilar, miren nada más qué coincidencia. Gracias, señor secretario académico. Al ingeniero Ben-Hur Espinosa Ramírez, director de la carrera de Mecatrónica, por supuesto, a nuestro gentil maestro de ceremonias, al licenciado Felipe Gómez Luna. También, por supuesto, agradecer la presencia de mis compañeros servidores electorales que nos acompañan. Ahorita vamos a entender, ¿verdad?, compañeros universitarios, esta figura de las juntas distritales, de los consejos distritales, pero quiero agradecer que pues nos acompañen, ¿verdad?, Víctor Manuel Collado Salas, el vocal ejecutivo, Mario Salazar Quesada, de organización, y Juan Salvador Gaitán, de vocal de capacitación. También a los señores, bueno, no, son consejeras, ¿verdad?, a nuestras consejeras electorales distritales, que también vamos a entender en un momento más esta figura. Gracias de veras a todos ustedes, compañeros servidores electorales. También pues quiero agradecer la presencia, la participación de ustedes, jóvenes universitarios. Me da gusto de veras verlos en este auditorio presentes, porque de alguna manera el tema que vamos a abordar hoy, que tiene, diríamos, una finalidad genérica y una finalidad específica. La genérica es que entendamos qué significa la ciudadanía, que entendamos los derechos, las obligaciones propias de la ciudadanía, y también orientado pues, hacia este objetivo específico. Estamos en elecciones, ¿verdad?, en el Estado de México, y este año se renueva la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal. Pero esperamos que esta plática pues, sea una plática muy constructiva, donde les demos a ustedes elementos, ¿verdad?, para esta formación integral que es muy necesaria que tenga el joven universitario. Y también quiero comentarles que pues, busco que esta charla sea una charla participativa. Ciertamente tenemos mucho contenido en esta plática, pero quiero la participación de ustedes. A lo largo de la plática están planteadas 7 preguntas. Entonces, para mí es muy importante escucharlos y que esto sea pues, en un ambiente, por supuesto, de respeto, de cordialidad. Nos vamos a ir planteando algunas preguntas e insisto, pues busco esa participación de ustedes, ¿verdad?, de los compañeros universitarios, de las compañeras universitarias. Buscamos que sea de esta manera. También, bueno, tengo ahí una cuenta de Twitter, ya nos estamos modernizando porque de repente nos resistimos un poquito los adultos. Yo los invito de manera respetuosa a seguirme en la cuenta de Twitter. De esta manera nos vamos a enterar del proceso electoral. A través de esta cuenta buscamos precisamente irles dando información sobre las actividades más relevantes del proceso electoral. Y vamos a empezar con la plática. La primera pregunta es: ¿para ti qué es la democracia? No quiero definiciones técnicas, ¿verdad? No quiero definiciones rebuscadas, sino qué opina el joven o la joven universitaria, ¿verdad?, de esta Universidad Tecnológica de Tecámac sobre esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es la democracia? ¿Qué entendemos por democracia? Quiero comentarles también que, bueno, como incentivo, los que participen, aunque las respuestas no sean correctas, ¿verdad?, eso no nos interesa mucho, lo que queremos es escucharlos. Quienes participen, los vamos a invitar a desayunar. No se crean, no. Más bien, les vamos a, así sí participan, ¿verdad? No, les vamos a regalar un código electoral. Sé que la mayoría, bueno, no estudia Derecho, sino que tenemos aquí de otras carreras, Administración, Informática, etcétera, etcétera. Pero bueno, el código electoral es muy importante para precisamente entender estas responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Y bueno, vuelvo a plantear la pregunta: para ti, ¿qué es la democracia? ¿Quién quiere compartirnos su respuesta? No tanto, espérenme.
A ver, la compañera, nada más si nos dices fuerte tu nombre y nos compartes. Mi nombre es Nubia, vengo de la División de Administración y pues para mí la democracia es la participación que nosotros como ciudadanos tenemos para poder, pues entre comillas, elegir lo que nosotros creemos conveniente para el desarrollo de nuestro pueblo. Y vamos a darle un aplauso a... Bien, bueno, yo creo que Nubia tiene razón, ¿no? Efectivamente, hablar de democracia habla de esta elección que tiene que hacer la persona, el ciudadano, y habla de algo también muy importante, del desarrollo del pueblo. Por supuesto que tiene que ver con esto, porque a través de la democracia participamos los ciudadanos que somos iguales y elegimos a nuestros gobernantes. Y una de las finalidades de nuestros gobernantes es precisamente buscar el desarrollo de los pueblos, ¿verdad? Si vemos que el gobernante se aparta de esto, caramba, pues es cuando surgen las críticas del ciudadano, porque de repente vemos que el gobernante o algunos gobernantes pues buscan otros objetivos, digo, no se diga si vemos que se están enriqueciendo, pues eso genera, yo creo que mucha molestia, porque lo que tiene que buscar es precisamente el desarrollo de los pueblos. Bien, vamos a ver alguna información muy básica sobre democracia. Creo que hablar de democracia implica remontarnos a los orígenes. Ya lo comentaba el señor rector de esta universidad, él se refería a Grecia y a Roma. Bien lo sabemos, estas dos civilizaciones son el sustento de la cultura occidental de la cual nosotros formamos parte. Entonces, hablar de democracia implica referirnos a Grecia. Y en Grecia, en este siglo de oro que también hablaba el rector, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿sí? La época de Pericles, surgió precisamente la democracia y surgió en Atenas. Atenas en ese entonces era la única democracia conocida del mundo. Pero también es importante señalar que el concepto de ciudadanía en ese entonces era un concepto limitado, porque solamente eran ciudadanos los hombres libres que no tuvieran adeudos con la polis. Vamos a ver cómo ha evolucionado este concepto, pero bueno, en este entonces es importante saber esto. Y además, no podían ser ciudadanos las mujeres, ¿verdad? Además, bueno, esto se mantuvo durante mucho tiempo en el mundo. No sé si ustedes lo tengan presente, pero realmente el voto de las mujeres es una conquista del siglo XX. En nuestro país, pues parte de 1953. Estamos hablando de fechas muy recientes. En ese entonces todas las mujeres no podían tener esta calidad de ciudadanos, tampoco los esclavos, ni tampoco los extranjeros. En estudios que se han realizado, de una población de 350,000 personas, solamente 40,000 tenían esta categoría de ciudadanos, esto es, podían participar en los asuntos públicos. Y también hablábamos en ese entonces de una democracia directa, no de una democracia representativa. Actualmente, como lo vamos a ver, tenemos órganos de representación de los ciudadanos. En ese entonces, muchos cargos se ejercían y se elegían de manera directa, incluso por sorteo, ¿verdad? No era tanto elección, sino la suerte, y esa suerte definía los cargos públicos. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa actualmente en nuestro país. Digo, vamos a dar un salto enorme, ¿verdad? Bien, pero vamos a dar un salto pues prácticamente de 20 siglos, ubicarnos en nuestro país. Y bueno, tenemos esta definición de democracia muy conocida de Abraham Lincoln, ¿no? Que nos lo define como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En nuestro país, lo dice el artículo 40 de la Constitución Federal, vivimos en una república representativa, democrática y federal. ¿Qué significa? Bueno, estamos hablando ahora de una democracia representativa. Esto es, en nuestro país vivimos más de 100, según el último censo de población, más de 115 millones de personas. Entonces una democracia directa, pues en muchos contextos es impensable. Necesitamos representantes. ¿Quiénes son nuestros representantes?
bueno, en esencia los diputados federales, los diputados estatales, los senadores, aunque bueno, ellos se les dice que son representantes de los estados. Es una democracia, ¿verdad?, en la que vivimos, pero también es una república federal. Esto, y voy a tratar muchos conceptos de bajarlos, ¿verdad? Insisto, según la información que me pasaron, no hay abogados. Entonces, hablar de una república federal significa hablar de la coexistencia de dos sistemas de gobierno. Un gobierno federal que tiene sus propias autoridades, donde coexisten gobiernos estatales, ¿sí? En nuestro país tenemos entonces una federación y tenemos 32 entidades federativas, y estas entidades federativas tienen gobiernos propios, ¿verdad? También con sus propias autoridades, y esto va a ser muy importante para la cuestión electoral. Y también nos rige, como lo dice el artículo 41 en el tema electoral, el principio de elecciones libres, auténticas y periódicas. Y nada más quiero detenerme en esta connotación de periódicas. Significa que los ciudadanos no vamos a participar o a votar una sola vez, sino que esto es de manera periódica. Por ejemplo, para elegir presidente de la República, ¿cada cuándo participamos? 6 años. Para elegir senadores, ¿verdad? Ahí ya se empieza a complicar. ¿Cada cuándo? ¿Cada 6? ¿Alguna otra opinión? ¿Quién da más? Bueno, sí, efectivamente, cada 6. De repente alguien se confunde porque en algún momento se renovaba la Cámara de Senadores a los 3 años. Y hubo una época en la que sí había esta elección, insisto, por esta renovación cada 3 años. Diputados federales, cada 3 años. Para gobernador del Estado de México, muy bien, cada 6 años. Para diputados locales, 3 años. Y para ayuntamientos, cada 3 años. Efectivamente, entonces a esto se refiere la periodicidad. Siguiente pregunta. Perdón, a quien nos contestó, a Nubia, ya le entregamos su código. Excelente, muy bien. Entonces la siguiente pregunta, para ti, ¿qué es la ciudadanía? También quiero un concepto, insisto, no rebuscado, un concepto simple. ¿Cómo lo entienden ustedes? Ya participó una chica, ahora esperamos un chico, ¿verdad? Eso. A ver, tu nombre y si nos compartes tu respuesta. Mi nombre es Víctor, vengo de la carrera de informática. Creo que la ciudadanía seríamos todos nosotros que estamos dispuestos a contribuir a las votaciones y todo esto, ¿no? Bueno, al desarrollo de nuestro país. Y vamos a darle su aplauso a Bueno, Víctor nos dice todos nosotros, ¿no? Fíjense qué interesante. Bueno, eso hay que acotarlo un poquito. Ciertamente somos todos nosotros, pero siempre y cuando tengamos los requisitos que establece la ley, que como lo vemos, vamos a ver más adelante, son requisitos mínimos, ¿verdad? Y somos todos los que participamos, los que votamos. Está hablando, pues precisamente de una característica de la ciudadanía, no la única, ¿verdad? Pero sí una característica muy importante, que es el voto para elegir a nuestros gobernantes. Bien, por ciudadanía, bueno, la ciudadanía, pues evidentemente es la cualidad genérica de los ciudadanos. Vamos a entender a la ciudadanía como ese vínculo jurídico-político que tiene el individuo con el Estado. Y ese vínculo, ¿qué es lo que nos permite? Bueno, nos posibilita participar en los asuntos públicos, en los asuntos políticos. Y quiero comentarles además otra cosa, la ciudadanía es una categoría jurídica de derecho constitucional. Esto lo destacamos mucho los abogados porque la Constitución, todos ustedes lo deben de saber, es la ley máxima en nuestro país. Entonces la ciudadanía está prevista en este ordenamiento máximo y por eso tiene una categoría de esta naturaleza, ¿verdad? Y nos dice el artículo 34 de la Constitución Federal,
nos establece cuáles son los requisitos para esta ciudadanía y nos establece dos. Uno, haber cumplido 18 años. No sé de los presentes si alguien tiene menos de 18 años. ¿No? Si alguien tiene menos de 18 años, para que se salga por favor del auditorio, porque esto no le interesa. No, no tanto. ¿Pero alguien tiene menos? No, ¿verdad? Todos los presentes tienen 18 años o más. Ah, bueno, pues precisamente los temas que estamos abordando nos interesan a todos los presentes porque ya tenemos el requisito de edad y ya gozamos de esta ciudadanía. El segundo requisito es tener un modo honesto de vivir. Alguien se pudiera preguntar, caramba, si eso, ¿cómo lo acredito? Bueno, no hay que preocuparse, eso no tiene que acreditarse. Se presume en favor de todas las personas y de todos los ciudadanos. Si alguien dijera, este no tiene modo honesto de vivir, este es un borracho, lo que quiera, bueno, eso lo tendría que acreditar y de esa manera demostrar que no tiene este atributo. Pero se presume, insisto, que tenemos esos dos requisitos y vamos a ver que, pues evidentemente, son muy elementales. No se requiere otro requisito. Recordemos que en la ciudadanía clásica se exigía que no se tuviera deudo con la polis. Aquí, si ahorita se exigiera ese requisito, híjoles, pues yo creo que el 80% no cumpliría, ¿verdad? El requisito lesionado, pero ya no es requisito. Y también, bueno, pues ya nos excluyen a las mujeres. Por supuesto que las mujeres gozan de este atributo, ¿verdad?, de la ciudadanía. Siguiente pregunta y se empieza a complicar un poquito el tema. ¿Las elecciones las organiza el gobierno? Se empieza a complicar, insisto, pero a ver, piénsenlo bien para que me compartan su respuesta. ¿Las elecciones las organiza el gobierno? A ver, tu nombre y si nos comparte. Yo soy Javier de Administración y yo siento que por eso existen instancias como el Instituto Electoral y no las organiza el gobierno. Anteriormente yo siento que sí había como una confusión entre si las organizaba un tricolor por ahí, entonces, pero yo siento que por eso se crearon esas instancias para hacerlo diferente, ¿no? Ok, muy bien, vamos a darle un aplauso a Javier. Tiene mucha razón Javier, efectivamente, ahora las elecciones las organizan institutos electorales, vamos a explicar su naturaleza. Antes las organizaba el gobierno, pero vamos a hacer una revisión rapidísima de la evolución que hemos tenido en este contexto. Bueno, de 1917 a 1977, es una etapa de 60 años, pues vivimos un esquema en el que las elecciones efectivamente las organizaba el gobierno y las irregularidades que se presentaban se resolvían a través de esquemas que se le llaman de calificación política. Esto es, los elegidos se constituían en colegios electorales y estos colegios electorales pues ya calificaban el resultado o las irregularidades, las definían que se pudieran presentar en las elecciones. Evolucionamos de 1977 a 1995 a un esquema de transición en el cual las elecciones las seguía organizando el gobierno, ¿verdad? Pero ahí se crearon tribunales para conocer de las irregularidades que denunciaban los partidos políticos. Es la época donde se crea el Tribunal Contencioso Electoral, el TRICOE, y el Tribunal Federal Electoral, que así le siguen diciendo, ¿no? Actualmente hasta en los medios sale el TRIFE. Bueno, ese TRIFE actual, ahorita lo vamos a explicar, no es tal, sino que es el hijo de este TRIFE. Este era Tribunal Federal Electoral y los dos eran tribunales administrativos. Entonces estos tribunales conocían de esas irregularidades denunciadas por los partidos políticos, pero la decisión final la tomaban los colegios electorales, ¿sí? Por eso se considera una etapa de transición, aunque insisto, las elecciones las sigue organizando el gobierno. Actualmente nos encontramos en una etapa de autonomía.
es una etapa pues, muy reciente, de 1996 a la fecha, ¿verdad? Bueno, ustedes tenían que 3 años, muchos de los que tienen 18, ¿verdad? 3, sí, o sea, estaban muy jovencitos, bueno, niños. Pero presenta un cambio muy importante porque pues decidieron los partidos políticos, la ciudadanía, el pueblo de México, cambiar el esquema para que las elecciones a partir de esa fecha fueron organizadas por institutos electorales que gozan de autonomía, y voy a explicarlo. Esto lo que significa es que estos institutos electorales no están adscritos o no tienen dependencia con los poderes que existen en nuestro país. Yo creo que todos sabemos que tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Entonces los institutos electorales no le deben dependencia o no están sujetos a alguno de estos 3 poderes, sino que tienen la misma categoría, son órganos autónomos, son independientes del gobierno, ¿verdad? Esta es la gran diferencia, y también son institutos concebidos para que lo integren ciudadanos. No son organismos privados, son organismos públicos, ¿sí? Pero no están adscritos a los poderes que ya conocemos. De esta manera surge el IFE, aunque bueno, también aquí hay que señalarlo, el IFE surgió en 1990, pero no como órgano autónomo, dependía de la Secretaría de Gobernación. Ya en 1996 sí se le dota de esta autonomía constitucional. Y también en 1996 surge el Instituto Electoral del Estado de México, ¿verdad? También como un órgano estatal dotado de esta autonomía. Esta etapa también se caracteriza ahora por un esquema que se le llama de calificación jurídica de las elecciones. ¿Qué significa? Significa que cuando hay irregularidades, ¿verdad?, denuncias de los partidos políticos, estiman que tiene que decretarse la nulidad de las elecciones, bueno, estas cuestiones las conocen los tribunales electorales. A nivel estatal tenemos el Tribunal Electoral del Estado de México, y a nivel federal el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el hijo del TRIFE que les comentaba. Se le sigue diciendo TRIFE, pero más bien es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El nombre indica, ¿verdad?, que es un tribunal federal adscrito a este poder de la Unión. Y también permítanme precisarlo, cuando hablamos de Poder Judicial de la Federación, no nos estamos refiriendo a PGR, porque muchas veces la confunden y dicen, es que el Poder Judicial de la Federación, pues ahí están los policías judiciales. No, los policías judiciales pertenecen a la PGR o a los poderes judiciales de los estados. Cuando hablamos de Poder Judicial de la Federación, estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tribunales federales, y en este caso de este Tribunal Electoral Federal. Bien. Siguiente pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el IFE y el IEM? A ver acá la compañera. ¿Sí? Tu nombre fuerte y se nos comparte. Mi nombre es Giovanna, soy de la carrera de Administración, y la diferencia entre el IFE y el IEM es que una es federal, abarca todos los estados, y específicamente el IEM es nada más del Estado de México. Okay, vamos a darle su aplauso. Bueno, ahora vamos a detallar un poquito más, ¿verdad? Efectivamente, ambos institutos son electorales, ¿verdad? Organizan las elecciones. Tienen esta característica, tienen autonomía constitucional, ambos. Una autonomía, en el caso del IFE se la da la Constitución Federal, y en el caso del IEM, esta autonomía se las da la Constitución Estatal. Pero diríamos, bueno, ¿qué más? Bueno, pues es que ambos institutos organizan elecciones, pero las elecciones que organizan son distintas. El IFE organiza las elecciones de las autoridades federales.
Esto es, organiza la elección de presidente de la República, diputados federales y senadores, ¿verdad? Yo preguntaría, bueno, ¿y la elección de los ministros de la Suprema Corte, quién la organiza? ¿Qué saben ustedes? Ahora sí que me la contesta y cuál es el. ¿Quién la organiza? Bueno. Bueno, a ver si la compañera. Propone el presidente de la República y avala el poder legislativo. Los diputados son los que deciden cuál de las propuestas del presidente es la que va a la Suprema Corte. Muy bien, vamos a darles aplausos. En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, el presidente propone una terna y la decisión la toma la Cámara de Senadores por las 2/3 partes. Pero bueno, entendamos, o sea, por eso hice la pregunta. En el caso de los ministros no es una elección, es un procedimiento de designación y en ese procedimiento no participan los institutos electorales. Los institutos electorales solamente van a conocer de la renovación de dos poderes, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no así del Poder Judicial. Solamente, insisto, conocen de estos dos. Entonces, en el caso del IFE, estamos hablando presidente de la República, es Poder Ejecutivo, y en el caso de senadores y diputados federales, es Poder Legislativo, ¿verdad? Y en el caso del IEM, va a conocer también de las elecciones de las autoridades estatales, ¿verdad? Poder Ejecutivo, que sería gobernador del Estado de México, o ayuntamientos de los 125 municipios, y también Poder Legislativo, que son los diputados locales. Pregunta: las elecciones del Estado de Veracruz, ¿quién las organiza? ¿El IFE o el IEM? Deben de tener también un instituto electoral, ¿no? Exactamente, exactamente. Cada estado, para que lo tengamos presente, cada estado tiene su propio instituto electoral. En consecuencia, las elecciones de Veracruz las va a definir, organizar el Instituto de Veracruz. ¿Sí? ¿Alguna compañera aquí quería? ¿No? Sale. Vamos avanzando porque sigue habiendo mucha información. Nada más para comentar algunos datos históricos de experiencia del IEM, aunque es un organismo muy reciente, de 1996 para acá. Bueno, tiene 15 años organizando elecciones y son las que están ahí señaladas, ya 2 de gobernador, esta es la tercera, ¿verdad? 5 de ayuntamientos y diputados. Recordemos que esta renovación es trianual, ¿verdad? E incluso 3 elecciones extraordinarias. Y alguien se pudiera preguntar, ah, caramba, ¿cómo está eso de elecciones extraordinarias? Bueno, puede haber en las elecciones empate, o incluso las elecciones se pueden anular. Entonces, en estos supuestos es cuando entra la organización de elecciones extraordinarias. Bien. Siguiente pregunta, creo que ya es la quinta, ¿verdad? Ya estamos ahí acercándonos. Estamos en la mitad de la conferencia. ¿Sabes cuánto dura el proceso electoral y en qué consiste? Se empiezan a complicar, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, también no sé qué tan claro queda el concepto de proceso electoral, pero el proceso electoral no es otra cosa más que ese camino que tiene que seguir todos los actores en el proceso electoral, que serían los institutos electorales, los partidos políticos, los servidores electorales, la ciudadanía, para participar en un proceso de renovación de poderes. Entonces, ¿alguien tiene una idea cuánto dura y en qué consiste, qué etapas lo integran? ¿Alguna idea que tengan? A ver, la compañera, tu nombre igualmente. Mi nombre es Esmeralda y soy de la División de Administración. No estoy muy segura, pero creo que es aproximadamente un mes. Inicia desde que se presentan los candidatos, exponen sus propuestas, visitan localidades
y hasta que se llevan a cabo las votaciones. Perfecto. Muy bien, Esmeralda, vamos a dar. Esta es una pregunta complicada, vamos a explicarla. Varias de las cosas que dice Esmeralda están inmersas, pero vamos a entenderlo. Bueno, lo primero que quiero decirles es que en ese código electoral que les estamos entregando a los que están participando, se detalla que el proceso electoral tiene etapas. Y yo creo que es lo primero que tenemos que entender. El proceso electoral, los institutos electorales no pueden organizarlos como se les ocurra, sino que ya está previsto en la ley cómo debe de organizarse y qué etapas tiene. Entonces el propio código nos establece 3 etapas. Hay una etapa de preparación de la elección, una etapa que es la jornada electoral, y hablando de la elección para gobernador está la etapa de resultados y declaración de validez de la elección. Rápidamente vamos a explicarlas. La etapa de preparación de la elección, diríamos, tiene 2 grandes vertientes. Una primer vertiente sería la organización de las estructuras electorales. Estas estructuras electorales se van a desarrollar, organizar en 45 distritos electorales. Esto es, el territorio estatal está dividido en 45 distritos electorales, que entendámoslo, no es otra cosa más que ámbitos territoriales, ¿verdad?, donde se van a organizar las elecciones. Estos distritos electorales pueden abarcar varios municipios, o incluso hay municipios muy grandes, como Ecatepec, Nezahualcóyotl, etcétera, que tienen incluso los propios municipios varios distritos electorales. En estos ámbitos territoriales se van a integrar organismos ejecutivos, por ejemplo, que son las juntas distritales. Las juntas distritales las conforman 3 vocales: el vocal ejecutivo, el vocal de organización y el vocal de capacitación. Cuando iniciaba esta plática, recordemos, presentamos aquí a nuestros compañeros servidores electorales del distrito 33. Los tenemos precisamente aquí presentes, digo, para que los conozcan y para que todas sus inquietudes se las transmitan, ¿verdad?, como ciudadanos ustedes. Pero bueno, este es el órgano ejecutivo de la elección, y en cada distrito se integra una junta distrital. Y también tenemos los consejos distritales, que diríamos son los órganos directivos. Y bueno, yo creo que esto para los que están estudiando administración es importante, ¿verdad? Son los órganos que toman las decisiones. ¿Cómo se conforman? Por un presidente, que a la vez es el vocal ejecutivo de la junta distrital, y por 6 consejeros, tanto propietarios como suplentes, ¿verdad? Por supuesto, en las decisiones participan los propietarios. Si el propietario por alguna causa deja de participar, bueno, entra en funciones el suplente. Y así en todos los distritos electorales. Estos órganos ejecutivos y directivos se apoyan con un equipo de instructores y capacitadores. En la siguiente filmina vamos a ver números, ¿verdad?, para ver qué cantidad de personas tenemos involucradas. Y finalmente están los funcionarios de mesas directivas de casilla, ¿verdad?, que son órganos importantísimos que van a recibir la votación de los ciudadanos. Creo que debemos de saberlo. Estos funcionarios es un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes. ¿Cómo se definen? Bueno, a través de una primera insaculación, que ya pasó hace algunos meses, y una segunda insaculación, donde terminan de definirse estos 7 funcionarios, que también ya culminó esa etapa. Entonces esta es la primera, bueno, y aquí vemos los números. Tenemos 45 órganos distritales, están participando en esta elección 135 vocales distritales, 270 consejeros distritales, ¿verdad? Si multiplicamos esos 6, ¿verdad?, por los 45, nos da esta cantidad. Los 400, bueno, tenemos 430 instructores en todo el territorio estatal, 2.769 capacitadores. Se van a constituir para el día de la elección 17.494 casillas, y ahorita se está precisamente en la etapa final de capacitación de poquito menos de 123.000
funcionarios de mesas directivas de casilla que van a participar en esta elección. Implica pues prácticamente tener un estadio azteca más un cuarto, ¿verdad?, que son de funcionarios de mesas directivas de casilla. Bien, la segunda vertiente de la preparación de la elección sería esta vertiente de la competencia electoral, porque lo que les acabo de explicar es la estructura para organizar la elección, pero pues nos falta como que los jugadores, los competidores. Precisamente también los competidores no pueden hacer lo que quieran, sino que el propio código establece las reglas. Y estas son las reglas. Primero está la etapa de precampaña. Es una etapa que dura solamente 10 días. Y es una etapa en la cual los partidos políticos o las coaliciones definen a su candidato, ¿verdad? Porque de repente como que dice uno, bueno, ¿cuál es la diferencia entre campaña y precampaña? Bueno, en la precampaña no se pide, el voto ciudadano, sino más bien los precandidatos buscan el apoyo interno, ¿verdad?, de los partidos políticos, de las coaliciones, para tener la nominación y convertirse en los candidatos de estos institutos políticos. Y después está la etapa de campañas electorales, que precisamente ahorita estamos viviendo esta etapa de campaña electoral. Es una etapa que dura 45 días. Ya estamos prácticamente en la segunda mitad, termina el 29 de junio. ¿Quiénes están compitiendo? Bueno, están ya definidos. Está por un lado el Partido Acción Nacional, que viene solo, no viene en coalición. Ya está compitiendo con el candidato Luis Felipe Bravo Mena. Está la coalición Unidos por Ti, integrada por el PRI, por el Partido Verde y por el Partido Nueva Alianza, con el candidato Rubiel Ávila Villegas, y la coalición Unidos Podemos Más, que la conforma el PRD, el PT y el Partido Convergencia, con el candidato Alejandro Encinas, ¿verdad?, Rodríguez. Entonces, estas son, diríamos, las etapas que comprende la competencia electoral. Dentro de las campañas está prevista la realización de debates. Yo no sé si le han dado ustedes seguimiento, pero ya de alguna manera pues, ha habido varios debates, ¿verdad? Está el debate que organizó esta Denise Merker, ¿verdad?, ahí en Televisa. Está el debate que organizó el Instituto Electoral el día 10 de junio. Hoy en la noche, valdría la pena verlo, ¿verdad?, Joaquín López Dóriga, a las 11 de la noche, 11 y fracción, 11:40, precisamente recibe a los tres candidatos en un nuevo debate. Y el Instituto Electoral el día 22 de junio también organiza otro debate entre los candidatos. Del 16 de mayo al 3 de julio está también previsto en el Código Electoral y en la Constitución que se suspenda la propaganda gubernamental. Aquí hablamos de gobierno federal, estatal y municipal. No debe de difundirse logros gubernamentales porque se considera que esto afecta la equidad de la contienda. Bien. Vamos a pasar a la segunda etapa, que ya es muy cortitita. La anterior es la complicada, pero esta etapa de jornada electoral yo creo que hay mayor conocimiento de ella. Empieza con la instalación de las mesas directivas de casilla a las 8 de la mañana, y a partir de esta hora pues están listas, ¿verdad?, estos órganos para recibir la votación de la ciudadanía. Es precisamente el día, ese día que tenemos los ciudadanos para sufragar, ¿verdad?, para dar nuestro voto en favor de alguno de los candidatos. Es un día donde también los partidos políticos que estimen que hay irregularidades presentan sus escritos de protesta, y finalmente esta jornada pues termina con el cierre de mesas directivas de casilla a las 6 de la tarde, salvo que haya personas formadas todavía esperando emitir su voto. Y la etapa de resultados y declaración de validez de la elección pues comprende el escrutinio y cómputo, ¿verdad? Ya fuimos los ciudadanos a sufragar. Bueno, ahora hay que contar estos votos.
También es muy importante señalarlo que el Instituto Electoral pues cuenta con el famoso PREP, este programa de resultados electorales preliminares, que empieza a las 7 de la noche y terminará en la madrugada del día siguiente. Es un programa que permite conocer las tendencias de la votación. Antes de las 12 de la noche pues estarán ya más o menos definidas las tendencias de las votaciones. Sin embargo, el cómputo oficial es el cómputo distrital, que se realiza el miércoles siguiente, el día 6 de julio. Del día 6 de julio al 14 de agosto, los partidos políticos pueden presentar recursos si consideran que hay irregularidades o que tienen que anularse votos, casillas, elección. Bueno, pueden presentar sus recursos. Quien los va a resolver es el Tribunal Electoral del Estado de México, y también puede llegar el tema al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De tal suerte que el día 16 de agosto se hará el cómputo final de la elección. Hay un periodo incluso de recuento de votos del 16 al 23 de agosto que pudiera darse, para que finalmente el día 23 de agosto esté en posibilidades el Instituto Electoral de hacer esta declaración de gobernador electo. Penúltima pregunta, empieza a ponerse más interesante, ¿verdad? Y empezamos a hablar de números. Aquí entiendo que bueno, están de informática, ¿verdad? De administración, de algunas otras carreras, y seguramente estos datos les interesa a todo el mundo. Pregunta, ¿sabes cuánto es el presupuesto del IEM y de los partidos políticos para el 2011? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuánto será? ¿100,000 pesos? ¿500,000 pesos? A ver, ¿qué idea tienen? ¿1 millón? ¿1,000 millones? No sé. Bueno, también recordemos, el IEM es estatal, pues solamente va a recibir financiamiento del gobierno del Estado. El que recibiría financiamiento nacional es el IFE. Pero a ver, vamos a ver primero la cantidad global y después una subdivisión en tres vertientes. La cantidad que tiene el Instituto Electoral para este año es de 1,665 millones de pesos, que se dividen en tres vertientes. Una vertiente es, diríamos, el presupuesto propio del instituto para organizar las elecciones y pagarle a todos los involucrados. Quiero decirles que estamos involucrados, quitando funcionarios de mesas directivas de casilla, alrededor de 5,000 personas. Es prácticamente un mundo, ¿verdad?, de personas. Entonces, para eso tiene el instituto 956 millones, poquito menos de 1,000 millones. Después, el otro gran rubro es el financiamiento público para los partidos políticos, que ahorita lo vamos a detallar. Ahí, para los 7 partidos políticos registrados ante el instituto, se tienen poquito menos de 700 millones de pesos. Y después queda un piquito, pero con ese piquito nos olvidamos de problemas durante toda nuestra vida, ¿verdad? Si lo tuviéramos cada uno, que son 10,250,000 pesos. Bueno, esa cantidad es la cantidad que el instituto le paga al IFE por una serie de servicios que le presta. Por ejemplo, para organizar las elecciones necesitamos el padrón electoral, la lista nominal. Esos insumos no los tiene el Instituto Electoral, sino los tiene el Instituto Federal, el IFE. Entonces, por prestar ese servicio, usar padrón electoral, lista nominal, se le paga este servicio. Pero bueno, también servicios colaterales para notificar, por ejemplo, a los insaculados, que son precisamente los prospectos de funcionarios de mesas directivas de casilla, que implicó prácticamente notificar a más de 1 millón. Bueno, los insaculados fueron 2 millones, pero se notificó como 1,300,000, 400,000 ciudadanos,
Imaginen lo que implica imprimir todas esas notificaciones. Bueno, ese servicio lo presta el IFE a través de su Centro Nacional de Impresión. Y también la impresión, por ejemplo, de la lista nominal. Hace poquito se entregó la lista nominal al instituto y quiero decirles, no fue una cajita, fueron 36 cajas y pesaron varias toneladas. Ahorita se me fue el número de las toneladas, pero para que veamos todo lo que implica, todo lo que hay que hacer para organizar la elección. Bueno, por todo esto se pagan 10.250.000 pesos y esto integra todo el presupuesto. Vamos a ver cómo se desglosa. ¿Sí? Vamos a verlo rápidamente porque ya estamos aquí dentro de los últimos 15 minutitos. Bueno, quiero decirles que los partidos políticos tienen financiamiento público y privado. Este es el público. El privado no debe de exceder el público, pero lo que vamos a ver ahorita es solamente financiamiento público. Tienen estos 4 tipos de financiamiento públicos. Tienen el financiamiento de actividades permanentes. Y los partidos políticos los conceptualiza la Constitución como entidades de interés público y por eso se les otorga recursos públicos, pero no se les entrega estos recursos de manera discrecional, sino que la propia Constitución y las leyes establecen las reglas. Por ejemplo, el de actividades permanentes, estos casi 240 millones de pesos surgen de una fórmula. Esta fórmula está prevista en el Código Electoral. La fórmula nos indica que es el 40% del salario mínimo vigente en la capital del estado. ¿Alguien sabe cuánto es el salario mínimo vigente? 56.70. El 40% nos da, si mal no recuerdo, 27.70. Esto lo multiplicamos por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral al 31 de diciembre. Al PAN en actividades permanentes tiene 53 millones, PRI 64, PRD 39, así sucesivamente. Pero eso es solamente actividades permanentes. Después tenemos obtención del voto. Esta cantidad de obtención del voto solamente es para proceso electoral. Los años que no hay elecciones no se entregan estas cantidades. Obtención del voto es el 180% de actividades permanentes y también se distribuye conforme a la fórmula que les indiqué, 15 y 85%. Actividades específicas son los conceptos de capacitación, investigación, y ahí estamos hablando de un 2% de actividades permanentes. Y finalmente, organización de procesos internos o precampañas, que estamos hablando más o menos de un 5%, de obtención del voto. De esta manera se conforman esos 700 millones de los cuales les indicaba. También quiero comentarles que el propio Código Electoral establece topes a los gastos de precampaña y a los gastos de campaña. ¿Para qué nos sirven estos topes? Bueno, para que no se afecte la equidad entre los competidores. Y si se exceden, hay sanciones muy graves. Si se exceden topes de gastos de precampaña, el precandidato, ya convertido en candidato, puede perder esa candidatura. Y en el caso de los topes de gastos de campaña, si se excede, el candidato ganador puede cancelársele la constancia de mayoría o puede anularse por el Tribunal Electoral esta constancia de mayoría. Tope de gastos de campaña son poco menos de 204 millones de pesos, también no es arbitrario, hay una fórmula, 34% del salario mínimo vigente por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Cifras del proceso electoral, bueno, lista nominal, ya la definitiva, bajo la cual se van a organizar las elecciones, asciende a 10.555.669 ciudadanos. Si el presupuesto que yo les indiqué de 1.665 millones lo dividimos entre el número de ciudadanos que integran la lista nominal, nos da el costo del voto, que es de 157 pesos, siempre y cuando votara el 100% de los ciudadanos. La triste realidad es que si
tomamos de referencia la última elección para gobernador 2005, solamente participó el 42.7%. Casi hay un abstencionismo del 60%. Lo decía incluso el rector de la universidad. En el mejor de los casos participa el 40% y de ahí el candidato ganador saca el 40%. Notamos el 16% de los que realmente están definiendo una elección en el Estado. Entonces, si consideramos que participa el 50% de la lista nominal, pues el incremento del voto se va al doble, prácticamente 315 pesos. Creo que es la última pregunta. ¿Cómo puedes participar? Ya con toda esta información que les aporté, ¿cómo puedes participar en este proceso electoral? ¿Quién nos quiere compartir su respuesta? ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Maleni, soy de informática. Yo creo que podemos participar si fuimos seleccionados como presidentes, secretarios, escrutadores o como suplentes y emitiendo nuestro propio voto. Perfecto, muy bien, vamos a darle el aplauso. Efectivamente, ¿no? Maneli nos comenta dos formas de participar, vamos a ver algunas otras. Bueno, lo primero que quisiera compartirles es que es muy importante en este proceso electoral, adquiriendo la conciencia de nuestra ciudadanía y de la importancia de participar, es muy importante darle seguimiento a los candidatos y a los partidos, que dialoguemos con amigos y familiares sobre las propuestas de los candidatos, que por favor votemos de manera razonada, porque pues ¿qué es lo que nos dicen los estudios demoscópicos? Que nosotros normalmente votamos por la más simpática y por el más guapo. Pero bueno, pues yo creo que esas decisiones sigamos tomándolas, pero para otras cuestiones. Yo creo que tratándose de la elección de nuestros gobernantes, necesitamos que nuestro voto sea razonado, que nuestro voto sea muy responsable, porque de estos gobernantes depende, de veras, el entorno político, el entorno económico, el entorno social. Yo creo que a todos ustedes les interesa su futuro y se están preparando para ese futuro. Y quiero decirles que la elección de estos gobernantes va a afectar su futuro. Si ustedes no participan y dejan esta decisión a otras personas, bueno, no nos quejemos de lo que pasa en nuestro entorno. Y quiero decirles que esto es algo muy serio, ¿eh? Yo además lo he compartido en otras universidades. Creo que a mi generación, que es la generación de los papás de ustedes, nos tocó vivir un entorno económico muy complicado. Es un entorno donde el peso pasó ¿qué? De 12.50 a 3.000. Yo recuerdo la época también de los 90s, comprar una casita y costaba 100.000, a los 5 años ya vale 1 millón. Pues dicen, no, bueno, gente que se suicidó, de veras, por estos problemas económicos. Estos problemas económicos, de veras, y este entorno económico es responsabilidad de nuestros gobernantes. Entonces nosotros tenemos que darle puntual seguimiento a la elección de nuestros gobernantes, porque eso sin lugar a dudas va a impactar a su futuro y a su ambiente profesional y social, ¿verdad? A ver, compañero. Las personas que no votan, ¿a quién se les da el voto? O sea, ¿qué partido se les da? A ninguno, ¿eh? Pero bueno, esas yo quisiera al final responderlas. Quiero decirte que, digo, si no votas, no se refleja de ninguna manera, no se le atribuye a nadie, queda más bien como un registro en el abstencionismo. Si se va al día de la jornada electoral y se busca anular, bueno, se registra como voto nulo. En ocasiones ese voto nulo es una expresión de protesta, pero no se capitaliza, diríamos, en favor de ningún partido político. ¿Cómo puedo participar? Bueno, hay otra opción ahí, registrándose como observador electoral. ¿Por qué no? Aunque bueno, ya está venciendo el plazo y se vence. Hoy es el 15, son los 15, ¿verdad? 15 de junio, es el plazo que señaló el Consejo General para registrarse observadores electorales. Tienen de aquí a las 12 de la noche, si a alguien le interesara. Pero bueno, si no, dejo la información
para otros procesos. El observador electoral no solamente vigila la jornada electoral, sino puede vigilar todo el proceso de preparación de la elección, ¿verdad? Puede asistir a las sesiones de los consejos distritales, y el registro es ante los consejos distritales o ante el Consejo General. Los requisitos aparecen en la página del instituto. Pueden participar también, ya lo decía Maneli, ¿verdad? Pueden participar como funcionarios de mesas directivas de casilla. Por favor, si llegan a notificarlos de que fueron insaculados, no le avienten el portazo a los capacitadores, sino vamos a platicar de qué se trata, explíquenme, ¿verdad? Y es una manera de participar, de contribuir con su democracia. Por supuesto, participar el día 3 de julio, ese día no se vayan de vacaciones, ¿verdad? No se cambien de residencia, ¿verdad? Es muy importante, ahí organicen una pachanga con sus cuates y cuatas, pues ahí, ¿verdad? Donde viven, para que después vayan a votar. Aquí otras sugerencias, pues ya se nos vino el tiempo. No quisiera que esta plática se quedara solamente en una motivación hacia el voto, aunque sí es muy importante para este proceso electoral que estamos viviendo. Esta es una invitación a asumir plenamente nuestra ciudadanía y a ser ciudadanos ejemplares. Creo que en la medida en la cual los ciudadanos nos involucremos en la solución de los problemas de nuestra comunidad, esta sociedad, este Estado y este país puede cambiar. Que revisemos todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos, empezando con la familia. De repente no queremos saber nada de cuestiones de participación en la familia. Bueno, ¿por qué no? Hay que empezar a involucrarnos, ¿no?, en la solución de estos problemas. Y por qué no también en la comunidad, en el barrio, en el fraccionamiento donde vivimos. Siempre hay necesidades generales, colectivas. Ahí es importante participar. Dicen también estos estudios demoscópicos que los jóvenes principalmente se organizan en torno a cuestiones deportivas. ¡Qué bien! Síganlo haciendo. Pero también hay que avanzar hacia los temas culturales, los temas sociales, los temas políticos. Entonces, esta es una invitación a hacer esto. También lo he señalado en otros lugares. La revista Nexos difundió una investigación y nos pone a los mexicanos muy mal, porque revisan el perfil que tenemos en cuanto a estos temas y nos dice que somos individualistas salvajes, que nada más nos interesa el yo y el yo, nuestro desarrollo, y lo demás se lo dejamos a las autoridades y al gobierno. Yo creo que esto lo tenemos que cambiar en la medida en la cual participemos en la solución de nuestros problemas comunitarios, sociales y políticos. Este país, sin lugar a dudas, puede mejorar este Estado y este país, ¿verdad? Estoy convencido que la juventud es el futuro del país, ciertamente, de aquí van a surgir seguramente los nuevos dirigentes, ¿verdad?, de la sociedad, del Estado, del país. Pero también son el presente, demandan una serie de requerimientos, ¿verdad?, tienen una gran cantidad de necesidades. Pero también estoy convencido que gran parte de estas necesidades se pueden remediar en la medida de esta participación. También quiero reconocer, todos hemos sido jóvenes, yo creo que cuando vivimos esta juventud, de veras, yo lo recuerdo, es una etapa de mucho idealismo, es una etapa de principios, es una etapa de valores, es una etapa de generosidad. Queremos comernos el mundo porque estamos construyendo el futuro. Entonces yo los invito a que sigamos por este camino, que esa energía que tenemos, esa energía que tienen, esos valores, esos principios, los encaucen hacia la participación, y que también esta crítica que es propia de los jóvenes la acompañen de propuestas, que ustedes cambien estos paradigmas, porque si no estamos de acuerdo con lo que vemos en nuestra sociedad, bueno, quienes lo van a cambiar o quienes lo deben de cambiar son ustedes.
¿Y cómo lo van a cambiar? Pues con la participación. Si no participan, bueno, las cosas van a seguir igual. Y también si están de acuerdo con toda esta situación, pues no hagan nada. Pero digo, yo recuerdo mi juventud y recuerdo la juventud de mis amigos y demás. Bueno, tengo hijos también jóvenes, pero bueno, yo creo que los jóvenes son muy inquietos y quieren siempre una mejor sociedad, un mejor estado, un mejor país. Entonces eso se logra con la participación. Por eso quiero terminar esta plática con una poesía de Rudyard Kipling que se llama No desistas, que creo que es una poesía que contiene este espíritu juvenil, este espíritu que no se arredra ante los problemas, más bien que ve los problemas, que los analiza y que esto no doblega su voluntad, sino que más bien es un acicate para salir adelante. Yo los invito a que tengamos un espíritu de esta naturaleza, a que a pesar de que veamos nuestra sociedad y digamos, ay, es que hay tantos problemas, la inseguridad, la delincuencia, la mediocridad, porque yo creo que es también un problema, a pesar de que veamos un panorama negro, si es que así lo vemos, esto no nos detenga, que nosotros veamos más bien nuestros valores, nuestro entusiasmo, nuestro empuje y que digamos, si yo participo puedo cambiar las cosas. Esta poesía nos dice, cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír, aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras la sombra de la duda, ya plateada, ya sombría, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que tenías. Y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha pues, por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo está peor, más debemos insistir. Muchas gracias.